Estoy esperando que me den para que empiece la transmisión en la página de Facebook. Listo. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. La función de la educación es enseñar a pensar intensamente y pensar críticamente. Inteligencia más carácter, esa es la verdadera meta de la educación. Martin Luther King. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio del conocimiento programado para el día de hoy en esta Universidad Enrique Díaz de León, con el panel denominado Derecho Internacional Humanitario y Migración en tiempos de la pandemia sanitaria. Esta Universidad Enrique Díaz de León está comprometida para cumplir con su misión, que es servir a la transformación de la sociedad a través de su mejor arma, que es la educación. Esta educación la proporciona con calidad, innovación, valores y sobre todo excelencia, para transformar a la comunidad educativa y que tenga un desarrollo integral, tanto esta comunidad como la sociedad en su conjunto. Para cumplir con este objetivo, participa en este ciclo de paneles de temas selectos de derechos humanos y justicia, a través de su participación como miembro activo de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, REDI, por sus siglas. Es importante mencionarles que el objetivo de estos ciclos de paneles de temas selectos es precisamente dar a conocer cuál es la situación actual que se vive, cuáles son las tendencias y cuáles son los retos que vive la sociedad para combatir esta pandemia del COVID-19. Es importante hacer mención que en este trabajo colegiado de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario participamos varias universidades, dependencias públicas y asociaciones civiles tanto nacionales como internacionales, y me voy a permitir nombrarlas a cada una de ellas. La Universidad de Guadalajara, en la cual participan todos sus centros universitarios, que a continuación señalaré, que es el Centro Universitario del Sur, Cutonalá, Centro Universitario de los Valles, el Sistema de Educación Virtual, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Hospitales Civiles de Guadalajara, Fundación Universidad de Guadalajara, la Editorial Universitaria y la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. También participa el Poder Judicial del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Esta Universidad Enrique Díaz de León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 62 Legislatura del Congreso del Estado, la Oficina de Visitantes y Conferencias de Guadalajara, AC, el Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, la Biblioteca Pública Juan José Arriola, el Colegio de Abogados MADA, Capítulo México, la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, la Fiscalía del Estado de Jalisco, el Instituto Superior para la Investigación y Docencia para el Magisterio, y la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, así como la Organización Civil Inclusión y Equidad. Y en cuanto a los organismos internacionales que nos hacen el favor de formar parte y que avalan esta conferencia y a la cual pertenecen nuestros conferencistas, es la fundación, aparte de ser miembros de la red internacional, es la Fundación de Victimología de España, el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de San Remo de Italia, el Comité de Estudios Hemisféricos de la Defensa William Perry de Estados Unidos, el Instituto BERT de España y la Universidad Católica de Murcia, así como la Universidad de Francisco Marroquí, que es donde nos acompaña nuestro compañero, el doctor Pedro Trujillo. Ahora, pues les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas que aquí nos acompañan, y sin más preámbulo realizaré la presentación de nuestros participantes, los cuales tratarán el tema de Derecho Internacional Humanitario y Migración en tiempos de esta emergencia sanitaria desde diferentes puntos de vista.
por lo que hoy nos acompañan para compartir sus conocimientos 3 grandes académicos comprometidos con la formación de profesionales en la promoción y defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a los cuales tengo el gusto de presentar. Voy a permitirme leer una reseña. La reseña es mínima. Ellos son grandes, tienen grandes conocimientos, tienen éxitos, pero para efectos de esta presentación haré una reseña curricular breve. El doctor César Augusto Ginera Alegría es licenciado en Psicología, licenciado en Criminología, tiene una certificación de aptitud pedagógica, es máster en Derecho Penitenciario, programa oficial de doctorado de Abogacía y Práctica Jurídica, y sus cargos actuales son profesor docente investigador en el Departamento de Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas, tutorización, impartición de estudios de doctorado en proyectos y doctorado en investigación y docencia en el Centro Panamericano de Estudios Superiores. Es responsable de la formación en Berit Formación SL y profesor tutor del grupo IOE de la Universidad Alcalá de Henares. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. El doctor Pedro Trujillo Álvarez es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y estudios sobre Seguridad Nacional por la Universidad Francisco Marroquín, posgrado en Gestión y Planificación de Recursos de Defensa y Política de Recursos Militares Nacionales por National Defense University, diplomado en Estadística Aplicada y Tratamiento Informático, Informática de Gestión por la Universidad Nacional de la Educación a Distancia. Su cargo actual es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UF de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, columnista de opinión en un diario guatemalteco, Prensa Libre, y conductor del programa A Solas y copresentador de noticias en Canal Antigua Guatemala. Bienvenido, doctor. Sabe que esta es su casa. El doctor Miguel Adrián Ramírez González estudió Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Tiene diplomado en Educación de Derechos Humanos por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Recibió formación de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada, España. Es egresado del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa, del curso Implicaciones Estratégicas de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Tiene estudios especializados en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, Derecho Internacional Humanitario por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, Italia, por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el Taller para Oficiales Superiores sobre reglas que rigen las operaciones militares en Malasia, y sobre uso legítimo de la fuerza por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Ha impartido conferencias, talleres, cursos y seminarios en diferentes recintos militares y policiales en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Fue responsable de 2 ediciones del Encuentro Internacional de La Habana sobre Derecho Internacional Humanitario y su relevancia en nuestros días. Ha sido ponente para la iniciativa de los derechos humanos del Comando Sur de los Estados Unidos y del Seminario de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C. Fue condecorado con la Medalla de Plata del tercer grado de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y recibió la distinción militar de mención honorífica por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es miembro de nuestra red y actualmente es el coordinador adjunto del programa del Comité Internacional de la Cruz Roja con Fuerzas Armadas y Seguridad para México y América Central. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí con nosotros y ya saben que esta es su casa, sabemos que sus conocimientos serán de mucha utilidad y para iniciar con este panel me permito hacer saber a ustedes, comunidad universitaria, público en general, cuál será la dinámica de nuestra exposición. Esto se trata de un panel. Por la temática que tomará cada uno de nuestros panelistas, aunque se relaciona con el tema de Derecho Internacional Humanitario y Migración, cada uno lo tomará desde diferentes puntos de vista. Por ello, tendrán el espacio de 15 minutos cada uno de ellos para poder hacer su exposición.
Después, al término de las 3 exposiciones, realizaremos una serie de preguntas y respuestas y las reflexiones para culminar con esta sesión. La forma como ustedes podrán participar, me voy a permitir hacer una pequeña explicación. La forma como vamos nosotros a realizar nuestra participación de preguntas y respuestas va a ser a través de un formulario de Google. Este formulario, ustedes en las páginas de la Universidad Enrique Díaz de León de Facebook y en la página del Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, vamos a tener una liga. A esta liga ustedes le van a dar clic y les va a aparecer automáticamente esta pantalla. En esta pantalla va a aparecer su nombre, su correo electrónico y la pregunta o comentario que quieran hacer. Por favor, al momento de realizar su pregunta, señalar a quién va dirigida esta pregunta. Esa va a ser la dinámica que vamos a utilizar porque en cuanto ustedes realicen esa pregunta, se va a una base de datos y entonces así yo seré la portavoz de las preguntas que ustedes están haciendo. Las preguntas que por algo no se puedan contestar, ténganlo por seguro que van a llegar a sus ponentes y como ustedes están dando su dirección de correo electrónico, si así lo consideran prudente, entonces van a realizar la respuesta a cada uno de ellos. Por lo anterior y esperando haya quedado muy claro y recordándoles la forma de realizar las preguntas de esta sesión, vamos a dar inicio a este interesante panel de Derecho Internacional Humanitario y Migración en tiempos de la pandemia. Hoy, como todos sabemos, estamos enfrentando una crisis de salud. A medida que el mundo se enfrenta al COVID-19, es importante que en todos los esfuerzos se incluya a los migrantes, sin importar su estatus social. Los migrantes deben ser considerados como víctimas potenciales y como parte integral de cualquier respuesta efectiva que se dé a la salud pública. Lo hemos visto todos los días y tenemos problemas y noticias de migrantes en una situación normal. Ahora imagínense cómo estamos viviendo esta situación de la pandemia. Por lo que es particularmente importante que todas las autoridades hagan lo posible por enfrentar la xenofobia. El COVID-19 no discrimina. Por lo tanto, tampoco las autoridades deben hacerlo para combatir esta enfermedad. Y por ello, para saber qué es lo que estamos haciendo, vamos a dar el uso de la voz con todo gusto al doctor César Giner Alegría de España, quien nos dará una exposición magistral a través del tema Derechos Humanos de las Personas que quedaron atrapadas en aeropuertos o en otros países por la cancelación de sus vuelos de aviones y sus repercusiones. Muchas gracias, doctor. Estamos esperando. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir un documento. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Enrique de León y a la Red Internacional de Derecho Humano y Derecho Internacional que haya contado conmigo nuevamente. Y aunque sea online, es un placer volver de nuevo a esta que considero mi casa. Quiero hablar de las repercusiones psicológicas que tienen las personas una vez que han sufrido, que están en aeropuertos, en estos tiempos de pandemia con los inmigrantes. Para ello, creo que es necesario que si vamos a hablar de repercusiones psicológicas, qué es lo que puede pasar en la mente de una persona, cuáles son las repercusiones fundamentales, depresión, ansiedad, estrés. Y veremos cuando una persona está en un estado depresivo, cómo puede estar viviendo en el pasado, lo que está sucediendo ahora mismo va a generar estrés y la ansiedad que surge cuando estamos preocupados por el futuro y algo que todavía no ha ocurrido. Yo cuando me dijeron de formar parte de este panel, lo primero, y que hablara de este tema, dije, ¿es importante o no? Para ver la importancia social, psicológica que tiene, dije, vamos a echar una mirada a la prensa de mi país para ver si es importante o no. Y vemos titulares como este, donde 18.260 nacionales españoles están retenidos en Marruecos sin poder venir desde hace 2 meses a su país, a su casa.
donde la pandemia frena la vuelta de muchos residentes extranjeros, donde paraliza también la repatriación de los españoles que están encarcelados en el extranjero, donde 1,5 millones de extranjeros ya han salido de España como consecuencia de la pandemia. Sabéis que hemos sido uno de los países más castigados por esta pandemia, donde los centros de internamiento de extranjeros andaluces se han vaciado y están en la calle, donde alumnos universitarios dicen que le da más ansiedad la vuelta a la universidad que la misma pandemia, por lo que vemos que surge, hay repercusiones psicológicas como el miedo. Y por lo tanto, me hice la siguiente pregunta. ¿Qué podemos saber realmente de las repercusiones psicológicas en estos tiempos de pandemia? Y realmente, si somos sinceros, nada. Estamos como una hoja en blanco, porque realmente es algo nuevo que ha asolado a todo el mundo y donde no sabemos realmente cuáles van a ser las repercusiones, pero yéndonos en este pasado, presente, futuro, tendremos que buscar su origen. Por eso, partiendo de la neurología, que es la ciencia que busca el origen de las cosas, y utilizando la metáfora de un vegetal, sabemos que un vegetal no va a surgir si no se planta y no va a crecer si no lo riega. Por lo tanto, aquí, cuando hablamos de estas repercusiones psicológicas, no tenemos que buscar el por qué ocurre, por qué ha ocurrido esta pandemia, por qué está aquí, sino cómo se origina, y así poder ver qué causas factores van a originar ciertas repercusiones psicológicas. Y nos vamos a centrar en la ansiedad, el estrés y la depresión, pasado, presente y futuro. Comenzaremos por el estrés que es lo que están viviendo las personas que están retenidas en otros países, en aeropuertos, con migrantes. Lo primero que tenemos que saber es que el estrés no viene de la psicología, sino que viene de la arquitectura y de la física, y surgió cuando un objeto se puede romper o deformar por el ambiente. Por lo tanto, el estrés en psicología va a ser referencia a acontecimientos como cuando la persona se queda atrapada en otros países y además no tiene las demandas de afrontamiento suficientes para poder afrontarlo. El estrés, por lo tanto, en esta situación lo vamos a entender como una respuesta del individuo que provoca estos cambios fisiológicos o emocionales, como un estímulo, que es el coronavirus. Y además de estar enfrentado a una pandemia, está retenido en un sitio que no es su domicilio. ¿Y cómo van a interactuar esas características? Una persona retenida en un tiempo de pandemia, sin saber lo que va a suceder, y los recursos propios del individuo. ¿Cuáles son esos recursos? Las técnicas de afrontamiento. Por eso, ante la misma situación, cada persona va a tener más o menos estrés. Cuando vean ustedes en una situación, muchas veces, que no sabemos qué va a suceder, cuando la demanda del ambiente, donde unimos dos variables, COVID-19, y no poder regresar a tu domicilio, los recursos de afrontamiento de estas personas son muchos. Por lo tanto, se va a producir una activación fisiológica, creando reacciones emocionales que son negativas, que son desagradables. Sobre todo, ¿cuáles van a ser esas emociones? La ansiedad, miedo al futuro, la depresión, miedo al presente, afecta a mi estado de ánimo, y también puede suceder la ira. Y la ira es la destrucción, lo que provoca es destrucción, agresividad. Por lo tanto, el estrés ante esta situación, ante este entorno, va a obligar a cada uno de los ciudadanos migrantes a tener que adaptarse. La adaptación necesaria desde con Darwin, con la evolución de la especie para poder sobrevivir. Pero necesitamos enseñar a cada una de estas personas a adecuarse a estos nuevos retos, a estos nuevos cambios que se están produciendo en su vida diaria. Y superar y adaptarnos a estas nuevas situaciones se conoce como estrés o estrés positivo. Es necesario para poder sobrevivir. En esta primera fase, sí que somos capaces cuando estamos retenidos. Pero cuando vamos y no somos capaces por esa técnica de afrontamiento, es cuando van a tener grandes repercusiones en la salud. Y recuerden que la salud es un bienestar físico, psíquico y social, como nos dice la Organización Mundial de la Salud. Por eso, si vemos las respuestas, estamos haciendo estudios desde la universidad de cuáles son las respuestas de estas personas ante situaciones de retención, hemos visto que se dan
repercusiones emocionales, cognitivas, conductuales y físicas en las personas, en estas personas, donde hemos visto que a nivel emocional aparece sobre todo la confusión. Y cuando aparece la confusión en una persona, no somos capaces de responder de una manera racional. Aparece la irritabilidad como consecuencia del miedo. Y recuerden que el miedo es una emoción que paraliza, donde hace que la persona no sepa qué hacer. A nivel pensativo hay una dificultad para concentrarse, por lo tanto vamos a tener en la memoria, vamos a tener olvido y surgen por una preocupación constante al futuro. Y se cuenta cómo esto lo relacionamos de nuevo con la ansiedad. Y en las conductas vamos a ver que pueden suceder dificultades en el habla, risa nerviosa, llanto y luego reacciones fisiológicas como apretar la mandíbula. Y cambio físico vamos a encontrar sobre todo contracción en los músculos y malestar estomacal y palpitación y respiración agitada como consecuencia del estrés. Ten en cuenta cómo el estrés surge una situación de agobio. Imagínense ustedes que están retenidos en un aeropuerto sin saber si van a volar o no, sin saber las condiciones tampoco de seguridad de ese avión, sin saber si la persona que va a estar al lado va a estar contagiada o no, y sin saber si yo realmente estoy contagiado o no. Por lo tanto, voy a tener unas reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos graves, máximo cuando desconozco también la situación sanitaria, el sistema de salud del país donde estoy negativo, y aquí aparece ya el estrés negativo, donde disminuye y se ve mermada mi salud y el rendimiento. Por lo tanto, este estrés ante esta situación nueva, que además no tengo una referencia para compararla qué ha sucedido, porque es algo nuevo que no hemos enfrentado en la sociedad hoy en día, va a provocar una sobreactivación en el organismo. Con una disminución de activación, lo que puede provocar ese agotamiento o esa depresión. Cuando entra esa depresión vamos a entrar en signos de apatía y anedonia, donde no vamos a tener placer por ninguna situación y además no voy a querer hacer nada. Y la persona aquí definitivamente no va a saber afrontar la situación a la que se está enfrentando. ¿Y qué es lo que está sucediendo con estas personas? No depende de mí, no depende de mi estatus social, no depende de mi estatus económico, no depende de mi inteligencia, como ha dicho anteriormente en la presentación y muy bien dicho Carmen, nos afecta a todos. No tengo los recursos para poder enfrentarlo, no depende de mí, es una situación de una política sanitaria del país donde estoy. Por lo tanto, haga lo que haga, no poder controlar la situación, así que no hago nada. La persona ha aprendido la indefensión aprendida. Des en cuenta que esta repercusión psicológica, esto está en las víctimas en las mujeres víctimas de violencia de género. Por lo tanto, aquí, y es lo novedoso de esta situación, puede aparecer cuando el estrés se prolonga el síndrome del trabajador quemado, que es el burnout, pero lo hemos asociado a la pandemia en estas personas que están en los aeropuertos retenidos. Por lo tanto, aquí se va a dar una retención con un síntoma de impotencia y de sentirse cansado constantemente. ¿Por qué? Porque la situación no tiene fin. El retorno no se produce. Por lo tanto, me siento emocionalmente cansado y aparece la fatiga mental. Aquí la persona, hemos visto que se están volviendo anedónicas, es decir, que lo que antes le producía alegría, ahora no le produce nada. Por lo tanto, los síntomas del estrés a nivel corporal se suman múltiples molestias. Por eso lo hemos el burnout de los aeropuertos. ¿Cuáles son estos síntomas que hemos visto en estas personas? Insomnio, dolores de cabeza, cefalea, dolores musculares, trastornos digestivos. Hemos observado muchas afecciones en las pies y trastornos respiratorios o digestivos. Hemos visto cómo ha variado mucho el peso de la persona y recuerden que ante esta situación de retención en los aeropuertos, la persona va a pasar por 3 dimensiones, una de agotamiento, que es la sensación que hemos visto de no ser capaz de ofrecer más de sí mismo a nivel emocional, una de escepticismo, donde se va a sentir distante con él mismo, con la situación, no tiene los recursos de afrontamiento y aparece la ineficacia, que es la sensación de que ya se están llevando a cabo debidamente qué tareas y que es incompetente para asumir la situación. Por lo tanto, voy a tener
una dificultad verbal y tensión muscular a nivel físico y a nivel psicológico, voy a tener un déficit en el procesamiento de la información y por lo tanto va a afectar a mis operaciones mentales y a la toma de decisiones, viéndose también mermada la inteligencia emocional. Hay que tener en cuenta que el estrés, este estrés nuevo que está apareciendo en estas personas, lo que hace es una dispensación de la atención, no sabe focalizar bien la atención, se fija en los detalles y por lo tanto va a afectar en el rendimiento de su vida cotidiana. Por eso hemos visto desde las universidades, desde la investigación, como docentes investigadores, no tenemos solo que el diagnosticar, sino tratar y dotar a la comunidad, a esta comunidad, a este grupo de personas también de estrategias. Por lo tanto, cuando vemos que hemos identificado que hay un nivel de activación, la persona tiene que estar en el aeropuerto detenido, los migrantes, las personas que no pueden volver a su casa, tienen que aprender a autorregular su nivel de activación, manteniendo un nivel óptimo. Para ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, utilizar técnicas de relajación respiratoria. Y si no sabe, tendrá que aprenderlas. Tiene que empezar a identificar estas señales que he hablado y emplearse en habilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del ensayo de la imaginación, a través de la reestructuración cognitiva. ¿Para qué? Para poder anticipar las dificultades y poder solucionar los problemas y potenciar el nivel de activación y la toma de decisiones. Por lo tanto, a estas personas que están ahí, desde una vertiente psicosocial y no solo médica, desde esta dimensión de la salud, el sistema sanitario de estas personas tienen que trabajar para aumentar la motivación de estas personas, establecer objetivos a medio y largo plazo, utilizar el uso de matrices de decisiones, programar bien su tiempo para que no todo sea el pensamiento, no puedo hacer nada, discusión sobre las creencias y actitudes, sobre todo negativas, que están sucediendo en este uso, y luego el uso de autoinstrucciones relacionadas con objetivos previamente establecidos. Por lo tanto, vamos a trabajar esto con las personas y vamos a evitar que se dé el estrés postraumático que hemos observado que ya se está dando en estas personas, un estrés postraumático que se daba en víctimas de delitos violentos, donde la persona que ha sufrido u observado un acontecimiento altamente perjudicial o que pone en peligro su vida o su salud, lo va a sufrir. Y aquí hemos visto cómo las personas han sufrido, observan que está en peligro su propia vida. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento que no puede volver a su casa. Está retenida en un aeropuerto. Por lo tanto, lo va a ver como una amenaza, incluso contra su propia vida, contra su integridad, contra su libertad deambulatoria. ¿Y cómo respondemos cada uno de nosotros? Obviamente con desesperanza, con horror y con temor, por temor a lo desconocido. Por lo tanto, la persona va a ir experimentando constantemente esta situación a través de los recuerdos, a través de la sensación del hecho traumático, a través de un malestar psicológico y a través de todas las respuestas fisiológicas que está viviendo. ¿Qué es lo que hemos visto observado en estas personas? Que hay dificultades para conciliar el sueño, hay ataques de ira, hay dificultades de concentración, hay hipervigilancia y una respuesta exagerada de sobresalto ante cualquier persona que tosa, la pueda tocar, etcétera, en estos aeropuertos. Y si hemos ido al presente, tenemos que ir al futuro. Y si mi pensamiento, mi conducta está en el futuro, pues va a aparecer la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una anticipación aprensiva de miedo, es una anticipación de miedo, de un peligro o desgracia futuro acompañado de sentimiento de malestar o síntomas de tensión. ¿Cuál es ese peligro o desgracia? No voy a poder volver a mi país de origen, me pueden echar en cualquier momento o me puedo contagiar. Ten en cuenta las variables que estamos viendo con la persona. Por lo tanto, en la ansiedad tenemos que tener en cuenta dos componentes. Uno, si la amenaza es real o imaginaria. Y aquí vemos que puede haber imaginación, pero hay cosas que son reales. Por lo tanto, vamos a ver cómo el sistema nervioso simpático se activa. Y aquí surge todo el malestar
de síntomas fisiológicos. Y vemos que hay una serie de manifestaciones en la ansiedad en estas personas que son físicas, psicológicas, conductuales, intelectuales y sociales. Físicas como taquicardia, palpitaciones debidas a la activación neurofisiológica que se da sobre todo a través de las alteraciones del sueño, la alimentación e incluso de la respuesta sexual. Psicológicas como esa inquietud o agobio que está viviendo. Y esto le origina una sensación de extrañeza y una despersonalización. Tienen miedo a perder el control y de hecho algunas veces lo tienen. ¿Por qué sucede esto? Porque tiene temor a la muerte, temor a la locura y hemos visto casos incluso de suicidio o intento de autólisis. En la conducta la persona está en estado de alerta, de hipervigilancia, una para ver si puede volver a su país de origen y otra por el contagio. Por lo tanto, va a tener una dificultad de reposo. Y vamos a ver cómo surge la rigidez de movimientos, los cambios de voz y sobre todo una expresión facial de asombro constante y de crispación. A nivel cognitivo vemos como hay un déficit de la atención y de la concentración con descuidos constantes y donde podemos ver un incremento en las dudas y en la confusión. Y a nivel social vemos como aparece irritabilidad con las personas que tengo al lado. Hay dificultades también para iniciar y seguir una conversación, o bien aparece lo contrario, que es la verborrea. Y por último, para terminar y no ocupar más tiempo del necesario, sabemos que la pandemia del coronavirus, que el COVID-19 pasará. Y creo que lo que nos va a quedar es una sociedad donde realmente nos estamos reencontrando y humanizando. Creo y apuesto por cada vez más, por una sociedad global donde a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel derecho, realmente no humanicemos, nos reencontremos y no hagamos conductas xenofóbicas. Pero si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces creo que el aprendizaje que propiciamos desde la universidad habrá sido inútil, porque no habrá servido para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mucho que reflexionar. Creo que ahora sí que todos con la empatía hacia esta situación y la desesperación para muchos, nos sentimos identificados con esta situación. Pero tenemos un reto muy importante. Uno, controlar pues la salud física, que es lo que están haciendo nuestras autoridades, pero en cuanto al cuerpo, pero nos falta pensar en la salud mental. Es importante que ahorita tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas, las escuelas, las universidades, estén pensando en un acompañamiento psicológico, porque precisamente como dice usted, el estrés, la ansiedad, la depresión, pues son situaciones que deben de ser tratadas y que nos dejan mucho que pensar. Además, ahorita estamos en el camino. Sí tenemos que ser mejores personas, pero hay que pensar en lo que decía usted, el estrés post pandemia, porque también todos vamos a estar desesperados, se viene una crisis económica, una crisis social, una crisis política y una crisis sanitaria, porque decimos, y concuerdo con usted que después de esta pandemia tendremos que ser mejores seres humanos, pero por lo menos nosotros los mexicanos, que ustedes los españoles también, porque tengo el gusto de conocerlo, y también los guatemaltecos, no lo dudo, tenemos la misma sangre latina, o por lo menos esa misma empatía hacia las personas, somos muy apapachadores. Nos gusta mucho un abrazo, nos gusta una buena palabra, nos gusta a veces una palmada en el hombro, nos hace sentir bien. Y creo que todo esto va a cambiar, a todo esto nos tendremos que acostumbrar y cambiar nuestras estructuras mentales y hacer lo propio para que cuando termine esto sí seamos mejores seres humanos y sobre todo
entendamos que no es una situación que nosotros estamos buscando, que es algo fortuito y como decía Víctor Frankl, ante todas las adversidades, nosotros somos los que podemos seguir adelante. Entonces, a buscar lo mejor de nosotros. Gracias, doctor. Les recuerdo a nuestro público que está en las redes sociales que tenemos la línea, en la página de internet, la liga de Google, para que ustedes puedan realizar las preguntas que desean hacer a nuestros expositores. Muchas gracias. A continuación, pues me congratulo en presentar al doctor Pedro Trujillo, también un ferviente colaborador de nosotros, al cual recibimos con mucho gusto, el cual tratará el tema de hoy en su exposición, el de derecho a migrar y derecho a la seguridad. Le dejo el uso de la voz, doctor, sabe que está en su casa. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias Carmen y César por esta oportunidad y por reencontrarnos, aunque sea virtualmente hablando. Efectivamente, yo voy a intentar hacer una exposición en la que se contrasten o se pongan sobre la mesa estos valores que muchas veces se han presentado como contrapuestos. Qué bueno que se haga en el marco del derecho internacional, porque el hacerlo en el marco del derecho internacional humanitario nos dice, y por eso he puesto la definición, en qué consiste. Se trata de qué, de analizar, de visualizar las maneras de evitar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado, pero en tiempos de conflicto, y esto es un tiempo de conflicto. Yo voy a tomar algunos lineamientos que César, el expositor anterior, hizo, porque entran aquí, aunque yo quiero poner en los dos platos de la balanza el derecho a migrar o la migración y la seguridad, que también es un derecho y los estados promueven, hay vectores transversales como los que ha dicho César. La primera imagen es del señor Franklin, don Benjamin Franklin, que dijo: aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos. Bueno, yo creo que él lo dijo fuera de lo que puede ser un dilema, es decir, dos razonamientos contrapuestos que no te llevan a ninguna solución buena o aceptable. Porque si sacrificamos la libertad por la seguridad, es decir, la libertad de migrar por la seguridad, o imponemos la seguridad para limitar la libertad de migrar, lo que estamos es en un dilema del que yo creo que el señor Franklin no sabría salir con esta frase, pero quiero partir con esta frase justamente porque posiciona el tema. ¿En qué estamos? Bueno, estamos en esto. Hay personas que esgrimen el derecho al ejercicio de la libertad y la migración es uno de esos derechos. Y quien esgrima eso tiene toda la razón. No se le puede quitar una coma a quien diga yo tengo derecho a autorrealizarme, yo tengo derecho a buscar una mejor vida y la migración es la vía que me lo posibilita. Y lleva toda la razón. Por eso en un lado de la balanza lo he puesto arriba y en el otro abajo, porque aparece otro argumento. Y es el argumento de las personas que dicen, bueno, nosotros nos hemos organizado para protegernos y yo no quiero que venga nadie que real o ficticiamente, esto no es importante ahora, porque la amenaza la percibe uno, sea real o sea ficticia, y eso es la verdad de cada quien. Yo no quiero que venga nadie a contaminarme, yo no quiero que venga nadie a ponerme en un riesgo de muerte. Y entonces, según pongamos la seguridad o la libertad en un plato de la balanza, evidentemente podemos tener un discurso u otro. Luego, si reflexionamos sobre esto desde la política o desde el derecho o desde, no importa, la organización social, de cualquier disciplina, las dos versiones son correctas y la pregunta es la A o la B. Y yo creo que no existe la respuesta. Bueno, existen respuestas personales, pero mi hipótesis es que no hay respuesta a este dilema y les voy a intentar explicar por qué. Otro aspecto, eso más adelante, otro aspecto que entra aquí es la emoción y la razón. Y la emoción y la razón se dan
en los dos extremos de la balanza. Está la emoción de la seguridad, es decir, mi corazón, mi sensación me dice que esa gente es peligrosa y me contamina. La razón científica dice que no tiene por qué ser así. Y viene una nueva contraposición, lo que la emoción dice versus lo que la razón explica. Pero le podemos dar la vuelta. La razón dice que una persona contaminada es un peligro. Y la emoción dice que la seguridad, si es alejada, no necesariamente entra en colisión. ¿Qué les quiero decir? Que además del razonamiento anterior sobre los derechos puros y duros, entra a jugar la emoción y la razón de lo que no se sabe o científicamente se explica. ¿Qué es esto del coronavirus? Pues una gripe. Claro, alguien podrá decir, no hombre, esto es más peligroso. Bueno, sí, evidentemente es una gripe más peligrosa. Muere todos los días muchísima más gente de tráfico, de drogas, de violencia que de coronavirus. Entonces, visto desde un punto de vista economicista o cuantitativo, pues es una gripe con un alto grado de contaminación y un 2 o un 3% de muertes, menor que otras cosas. Eso dice la razón científica. Obviamente la emoción dice, bueno, eso está muy bien, pero yo no me quiero contaminar ni padecer el riesgo de morirme y mucho menos de asfixiarme. Entonces, no solamente entran los derechos que estaban aquí, colisionan, sino que aquí también hay una colisión agregada entre emoción y razón, percepción y realidad, o sentimientos y reflexión científico-racional. Bueno, dicho esto, ¿qué aparece? El miedo. Y aquí entro donde César, el profesor anterior, habló del miedo. El miedo que crea estrés, incertidumbre, él lo ha dicho, lo ha explicado muy bien, angustia, ansiedad, y eso no hay quien lo controle. Y el miedo está presente en esta situación. Los dos miedos. El miedo a la inseguridad y el miedo al contagio. Y entonces se puede llegar a cualquier sensación de escala de miedo, incluido el pánico, que hace que te vuelvas violento contra el otro, que lo estigmatices, que lo rechaces, no por ser migrante. Lo que pasa es que es un migrante, pero no por ser migrante. Hemos visto, sobre todo en imágenes, bueno, yo sigo más España como César que otros países, pero ustedes pueden ver videos donde un individuo va caminando por la calle, en España, a lo mejor con su mascarilla puesta, y la gente le increpa, y si pudiera tirarle algo, se lo tiraba, porque el que está en su apartamento, igual en el 9º nivel, considera que ese individuo que está ahí está generando un riesgo y le da miedo y se vuelve uno agresivo, a términos que no podemos controlar. Creo que César ha explicado eso también, que yo no lo voy a mejorar. Pero aparece el miedo, emoción, razón, miedo, pánico, terror, estigmatización y derecho. Bueno, todo esto es una Macedonia que se junta con lo que Maslow nos explicó hace mucho tiempo. La famosa pirámide de Maslow, que más o menos viene a decir una persona no escala de nivel hasta que el nivel anterior no está completo o satisfecho. Y si ustedes ven, la seguridad es el segundo nivel más importante, teniendo en cuenta que el primero es la fisiología propia, o sea, tengo que vivir, comer y dormir, si no, no. Pero lo siguiente es seguridad. ¿Por qué es importante? Porque en este nivel estamos discutiendo, en ese nivel estamos discutiendo, en el nivel de la seguridad, inseguridad, del miedo que me lleva a no escalar, a no comprender. Porque si ven, los siguientes peldaños, el afecto o la confianza o el respeto, el derecho está en el respeto, pero la seguridad está 2 niveles más abajo. Mi inseguridad, mi preocupación, mi miedo, mi terror, mi desconocimiento científico, porque es un virus nuevo, y lo que leo, no digo ya las redes y toda esta información que me viene, me dice que no, que yo no puedo doblegar o no puedo escalar peldaños a niveles
de confianza, de respeto al prójimo, de moralidad, lo que ustedes leen ahí, porque estoy anclado emocionalmente o racionalmente en el segundo escalón. Y ahí me paré. Y para mí la seguridad es lo importante, punto. Y aquí cabe hacer un paréntesis. La seguridad para mí, que me viene el migrante con el virus, pero también la seguridad del migrante de emprender una acción en la que la incertidumbre es uno de sus principales integrantes o componentes, y que muchos ejemplos ha puesto César. Bueno, creo que hay ya suficientes ingredientes para llegar a establecer este dilema. Pero hay uno más. Aquí les pongo dos constituciones. El artículo primero de cada constitución. No se crean que me he ido a analizar la constitución. Aquí he elegido la constitución guatemalteca. En el artículo 1 dice que el Estado se organiza para proteger a la persona. Yo quiero seguridad, yo quiero protección. Eso diría un guatemalteco leyendo el artículo. Y todas las constituciones más o menos van por estas líneas de protección de derechos individuales en sus primeros artículos. Eso dice el artículo 1. Yo quiero que usted, Estado, me proteja. ¿Cómo? Como sea, porque para eso nos organizamos. Por su parte, la Constitución mexicana, la de ustedes, habla ahí de los derechos y las garantías de los individuos, y fíjense lo que pone en el segundo párrafo, o en el tercero. Queda prohibida toda discriminación por condiciones de salud. Es decir, teóricamente, independientemente de las personas como estén, no hay que discriminarla. Y tiene sentido. Bueno, aplique usted eso para una persona contaminada en la percepción y el miedo que antes le desarrollé. Es decir, los marcos legales vienen a establecer una plataforma racional de la que yo dudo en lo personal que todo el mundo la acepte con esa racionalidad de la letra y no sea sobrepasada por el sentimiento y la emoción del momento y del peligro de la inseguridad. Bueno, ahí tienen dos contrastes entre protección y aceptación, si ustedes quieren, de las condiciones que está el individuo, que creo que todos ustedes se pueden hacer la pregunta, ¿dónde yo? Rellenen la matriz que les acabo de exponer. ¿Dónde yo estoy? ¿En seguridad o en derecho a migrar? ¿En emoción o en razón? ¿En la Constitución o en, bueno, es que esta Constitución está para condiciones normales? Porque hay una cosa, esta pandemia no ha sido vivida por ninguno de los que han escrito todo esto y por ninguno de los que lo estamos analizando. Estamos en un mundo nuevo del que no sabemos nada. Podemos intuir, referenciar, pero no sabemos nada. No sabemos ni cuándo va a acabar, ni cómo va a acabar, ni siquiera si va a ocurrir. Entonces aquí estamos en un dilema. Es decir, cualquier solución que adoptemos no va a responder a parámetros racionales donde el bien y el mal se pueden diferenciar, sino que va a haber comentarios, con lo cual es muy difícil aterrizar algo. Sí hay dos pilares de los que nos podemos fiar y construir sobre ellos para seguir reflexionando. Los derechos no son absolutos. El derecho a seguridad no es absoluto y el derecho a la migración tampoco es absoluto. Con lo cual, si no son absolutos, podemos buscar niveles de satisfacción en situaciones de dilema. Y también hay que intentar respetar todos los derechos por igual. No vale este derecho se sobrepone a este, porque entonces son criterios de sobreposición que no sirven. Bueno, con esos dos pilares, ¿cómo construimos? Les voy a presentar una realidad. Esta es la realidad en Guatemala, una realidad muy chiquita comparado con la que hay en España o la que hay en México. Pero esto no deja de ser una curva ascendente. La percepción sensorial, creo que es un libro de Hayek, que dice que los hombres entendemos, o las personas, ¿verdad? Entendemos cosas simples, 5 dedos de la mano, 1 metro, pero cuando a uno ya le dicen tenemos 25.417 contaminados y cada día van subiendo en cifras que se pierden, la mente solo sabe que hay mucho y crece. No hay una precisión, un análisis fino. Esto es lo que está ocurriendo en Guatemala y en todos los países. Todos los días esto crece mucho. Oiga, ¿y cuántos hay? No lo sé, mucho. Y eso abona esa sensación de pánico, de miedo, de angustia. Aunque para muchos, valga la redundancia, sean 1.114,
y para otros, muchos, sean 30.500 o 200.000, como hay en España. No importa. La sensación de mucho es relativa, es del entorno en el que tú estás. Y esto es mucho, y yo no quiero más. Esta es la realidad nacional e internacional. Lo he puesto de Guatemala, pero pueden ponerlo. Y si ustedes, alguien abre la mente más y ve Centroamérica, ve que en Panamá, aquí hay 1.000, en Panamá hay 8.000. Mi mente se dispara al infinito. Mi sensación de angustia crece enormemente. Y cuando yo digo que en Guatemala hay unos 51 fallecidos por millón, pero en Panamá hay 59, mi mente explosiona en esa percepción sensorial de cosas grandes e indefinidas que solamente aumentan y dimensionan las cosas, pero sin un análisis fino. Y así actúa el ser humano. Entonces, ahí estamos. Bueno, ¿qué podemos decir de este dilema? Bueno, que hay un peligro de contagio y de contagiar para el migrante. También hay una carga para el sistema sanitario del país receptor o de tránsito. Si vienen 100 migrantes con coronavirus, son 100 nacionales que van a quedar excluidos de cuidados intensivos. Bueno, esto se maneja como discurso. La gente lo siente. Hay riesgo de no ser detectado, atendido o quedar aislado. César nos ha expuesto ejemplos de gente que ha quedado aislada y tirada en aeropuertos o en lugares o en mitad del mar. Hay un alto rechazo social, la estigmatización. Ese individuo que viene a quitarme el trabajo, esa era la estigmatización del migrante antes. Ahora es ese individuo que viene a quitarme el trabajo y encima me va a contaminar y me va a matar. Es evidente que aflora el sentido de la supervivencia con mayor intensidad. Y luego hay una ausencia de medio de transporte y de acogida que hace que el tránsito de los migrantes se complique enormemente, porque en todos los países hay estados de excepción o estados de sitio u horas en las que se están cerradas los transportes, en fin, todo eso complica. Conclusión. Bueno, este extremo es importante para nuestro país. Los vuelos de deportados. Los vuelos de deportados en Guatemala lo único que han traído ha sido desesperanza, porque no solamente venían deportados, sino que venían deportados contagiados de un país que ahora es el que mayor contagiados tiene, que se llama Estados Unidos. Evidentemente, el rechazo al migrante deportado, o sea que ya el pobre viene deportado, encima la estigmatización es mayor. Y Estados Unidos ha seguido mandando vuelos con personas deportadas sin unas garantías de que vienen sanos. La conclusión. Bueno, no hay conclusión, por eso hay breves conclusiones en un dilema. La pandemia confronta dos derechos, el de migrar y el de seguridad, y genera un dilema que ya está explicado. Ningún derecho es absoluto, luego no podemos primar uno sobre otro. Se corre el riesgo de no poder ejercer el derecho a migrar por razones ajenas a la voluntad de quien lo ejerce o por disposiciones gubernamentales e internacionales. Si el país está cerrado, por mucho que yo quiera ejercer mi derecho, sencillamente está cerrado. Hay que ponderar riesgos o amenazas ajenos a la voluntad de las personas. Yo puedo ser un vehículo de contaminación ajeno absolutamente a mi riesgo. Ajeno a mi voluntad. Se incrementa el riesgo de amenazas sociales poco tolerantes, la estigmatización. Creo que ha quedado explicada. Se incrementa el riesgo de contagiarse uno, el que migra, o de ser contagiado, el que recibe al migrante o el migrante que llega a países donde hay mucha contaminación. La prudencia y la razón pareciera ser que aconsejan limitar la migración en estas situaciones especiales. Y lo mismo que César decía al final, no va a haber, si no somos una mejor sociedad, algo así, perdón por la parte, si no somos una mejor sociedad cuando termine esta pandemia, no hemos aprendido mucho. Yo creo que va a haber muchos cambios cuando terminemos. Esa afectividad que Carmen decía, bueno, vamos a ver si la seguimos teniendo por muy latinos que seamos. Ya los latinos hemos aprendido ¿cómo se dice?, a saludarnos con el codo. Pero va a haber cambios en seguridad. Y las pandemias, las epidemias y otras cuestiones van a ser ejes transversales que entren en discusiones. Y evidentemente va a ser un tsunami que también entre a la discusión sobre las migraciones. Nada más, muchas gracias y muy amables. Muchas gracias, doctor. Pues nos deja reflexionando, pensando y pues
Parto de una realidad y una realidad en este panel. Como dice usted, nosotros como estudiosos, investigadores o como parte de una universidad, efectivamente, somos espectadores en relación con el fenómeno de la pandemia porque no nos hemos contagiado. Probablemente alguna persona que esté a nuestro alrededor haya sido parte del contagio, pero es un problema y es un problema que se genera. Y si en situaciones de supuesta seguridad, porque pertenecemos al país o al estado donde estamos, imaginemos la situación de inseguridad de los migrantes, que como decíamos, no se piensa en ellos. Y dentro de los derechos humanos, para los migrantes está el derecho a un asilo digno, el derecho al respeto a la dignidad humana y el derecho a la no discriminación. Que creo que les hemos quedado a deber mucho y ahí es donde tenemos que estar todos, como dice usted, cambiar las políticas públicas, porque todos somos ciudadanos y como lo dice, la Constitución nos protege a todos, seas nacional, seas extranjero, independientemente de tu estatus migratorio. Por tu estatus migratorio podrás tener una condición administrativa, pero no es una situación penal, entonces nos tenemos que ayudar todos. Muchas gracias, doctor, y muy interesante. Yo creo que lo vamos a dejar para la reflexión y eso se lo dejo a nuestros estudiantes y al público en general. ¿Qué va a pasar con la ponderación de los derechos? Tenemos derecho a migrar y tenemos derecho a la seguridad. Hay que ver qué vamos a hacer para que queden a la par y no tengamos que escoger uno u otro. Tenemos que ofrecer los dos. Muchas gracias, doctor. A todos los que nos están escuchando, volvemos a recordar que las preguntas están vía página de la UNEDEL, Universidad Enrique Díaz de León, Facebook. En el primer comentario de esa página está la liga. Pueden ponerse en esa liga y automáticamente pueden hacer su pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues ahora le doy la más cordial bienvenida a este panel al licenciado Miguel Ramírez, el cual nos va a hacer el honor de compartir con nosotros sus conocimientos en relación con la experiencia que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja en estos momentos relacionados con la pandemia y los grupos migrantes en México. Otro tema muy sensible que sabemos que se correlacionan todos y pues estamos esperando los conocimientos que usted nos puede aportar. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo a todos, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este seminario, en esta mesa, en este panel. Y pues la verdad es que es un honor estar acompañado de estos distinguidos expertos, con el doctor César, con el doctor Pedro, obviamente con la presencia y la moderación de la doctora Salazar. Y de verdad es que tener la oportunidad de estar de vuelta ahora desde al menos vía virtual con la Universidad Enrique Díaz de León es un verdadero gusto. Gracias a los coordinadores y organizadores de la Red de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por esta invitación. Como varios de ustedes sabrán, el pasado 8 de mayo fue el Día Internacional de la Cruz Roja y esta celebración fue muy particular, dado que fue en medio de una pandemia, fue en medio de una situación donde fue sin precedentes, que nadie de nuestra generación había percibido. Y creo que vale la pena tomar unos minutos de reflexión en este sentido, porque voluntarios y personal de Cruz Roja, desde los primeros brotes en China hasta los lugares donde ocurrieron los distintos picos de contagios, estuvieron trabajando en la primera línea atendiendo esta contingencia. Así que pues es simplemente aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento y también una reflexión en torno a este trabajo que diariamente el personal de salud, con o no perteneciendo a Cruz Roja, desarrolla en esta pandemia. Y pues retomar esto que los doctores previamente han mencionado, esta pandemia nos ha cambiado, nos ha hecho tener nuevas formas de convivir,
nuevas formas en la que nos divertimos, en la forma en la que tomamos clase, en la forma de, de, de vestir, ¿no? Posiblemente por ahí algunos de nuestros escuchas todavía estén en pijama. Entonces, todo ha cambiado, nos ha permitido tener cierto tipo de situaciones, pero hay algo que no ha cambiado y que no debería de cambiar, que es la ley, la cual debe de seguir aplicándose y sobre todo no debe de ser afectada en su fondo, en su espíritu, en su esencia, en esta contingencia. Así que también hay otra cosa que vale la pena considerar, y como le diría la ley Lavoisier respecto a la materia, ¿sí? Tanto las situaciones de conflicto armado como las situaciones de violencia, y vuelvo a la ley Lavoisier, no se crean ni se destruyen, solo se están transformando. Y esto ocurre justamente en torno a esta pandemia con el COVID, donde hemos observado que en los conflictos armados y en las situaciones de violencia no han cambiado mucho la esencia, y quien sigue siendo afectado por este tipo de situaciones aumenta su vulnerabilidad en este sentido. Así que los conflictos armados siguen siendo una situación que continúa en nuestro mundo. Podemos observar que en distintos escenarios los grupos, las partes en una situación de conflicto no han cedido. Y solo por mencionar algunos de los esfuerzos que existieron por parte del secretario general de Naciones Unidas, que al principio de la pandemia hacía este tipo de declaración. La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. Así que desafortunadamente poco fue atendido este llamado y los conflictos no se han detenido. Y como lo mencionaba, quien más sufre en este tipo de situaciones, desafortunadamente, sigue siendo la población civil. Así que, como ustedes sabrán, el derecho internacional humanitario es este derecho que se rige solamente en situaciones de conflicto armado y que va a buscar proteger a los que no participan, en este caso a la población civil, y a los que han dejado de participar en las hostilidades, heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, etc. Así que en una situación tan compleja como los conflictos armados, le aumentamos este tipo de acciones como lo es una pandemia a nivel internacional, pues nos va a generar una mayor vulnerabilidad por aquellos que ya antes de la pandemia estaban sufriendo. Por lo tanto, hay algunas disposiciones en general que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha propuesto para el tema de la aplicación en los conflictos armados, y todo esto basado ya en instrumentos internacionales, los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, el derecho consuetudinario, que amplían o que buscan fortalecer esas áreas donde seguramente hay más necesidad para atender en una pandemia como es el caso del COVID. Primeramente, el tema del personal y los servicios de salud. Como ustedes saben, y esto también lo podemos extrapolar no solamente a situaciones de conflicto armado, sino también en situaciones de violencia, el personal de salud ha sido atacado, ha sido afectado, y hay una protección internacional para que al personal que está llevando a cabo estos servicios se le proteja y se le respete. Entonces, se tiene que buscar que todas las partes en un conflicto cumplan con estas especificidades. El tema del agua. Hay muchos conflictos que iniciaron o que tienen un factor importante
por el tema del agua. Sí, parte de las recomendaciones que nos hacen los gobiernos, las instituciones, la OMS, etcétera, es lávense las manos con agua y con jabón. Es la mejor forma para poder reducir las posibilidades de contagio. Pues en estos contextos donde o no hay agua o donde el agua es utilizada como un blanco, un objetivo por parte de uno de los actores para poder afectar al otro, tenemos ahí también una grave situación que es importante no perder de vista en los conflictos armados actuales. El tema de la asistencia humanitaria, que pues como ustedes sabrán, en los países afectados muchas vidas se salvan solamente por la asistencia que puede llegar. Por eso se debe de fortalecer el permiso y la facilitación del paso rápido y sin mayores trabas a esta asistencia humanitaria dirigida a la población más vulnerable. Las personas que corren más riesgo, como lo sabemos en un contexto de COVID, las personas que corren más riesgo son las personas que tienen enfermedades crónicas, personas mayores de edad avanzada. Así que en este sentido, el derecho internacional humanitario hace esa reflexión sobre estos grupos vulnerables y también exige a que en una situación de conflicto se respete y se protege a las personas heridas y enfermas y que se tome sin demora todas las medidas para buscarlas, recogerlas, evacuarlas en una situación de conflicto. Además de que hay disposiciones específicas dentro del derecho internacional humanitario para respetar y proteger a las personas mayores y a las personas con alguna discapacidad en una situación de conflicto armado. Personas detenidas, en este caso, pues es un foco rojo, no solamente en situación de conflicto armado, sino también en situaciones donde no hay conflictos armados, pero bueno, ya sabemos que en una situación de confinamiento donde muchas veces hay un hacinamiento, el riesgo de contagio tiene y puede ser muy alto. Así que las medidas sanitarias en este tipo de lugares tienen que ser muy estrictas para evitar que haya un contagio. Y en todo caso, también generar lugares de aislamiento dentro de los centros de detención para evitar que el contagio continúe. El tema de infancia y educación, también hay un tema ahí muy importante, como ustedes saben, la educación en muchos contextos es algo muy difícil de alcanzar, más en una situación de conflicto armado. Así que las escuelas han cerrado temporalmente por el tema del COVID, así que hay una responsabilidad de los estados en que no por el tema del conflicto armado y también por el tema de la pandemia, dejen de lado esas obligaciones de mantener esa educación por los niños que se ven y que están dentro de estos escenarios de violencia y de conflicto armado. Con los regímenes de sanciones y otras medidas restrictivas, tenemos el hecho de que muchas veces estos regímenes donde se colocan o se dan algunos toques de queda, donde se prohíbe el acceso, se cierran fronteras y demás, eso puede generar también que cierta ayuda humanitaria no llegue hacia las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, debe de haber ese diálogo entre los distintos actores, entre las organizaciones que prestan este tipo de ayuda para poder brindar y continuar con ese apoyo, obviamente siguiendo las medidas sanitarias, pero que no se vea reducido o restringido dado este tipo de medidas restrictivas. Y vamos llegando justo a nuestro tema, que es el tema de la migración. Ahora y por el momento siempre viéndolo desde el contexto de los conflictos armados. Entonces, ¿qué sucede con las personas con desplazamiento interno, migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas? Pues en este sentido,
están muy expuestas al tema del COVID por sus condiciones, son muy difíciles, tienen un acceso limitado a los servicios básicos como la atención médica y muchas veces están pidiendo una protección internacional, pero no alcanzan a tenerla por las propias restricciones que los estados ya han tenido. Y muchas veces en una situación de conflicto armado, pues se quedan en campamentos, ¿no? Donde es difícil poder regresar a los lugares de donde ellos se desplazaron porque todavía las situaciones de combate persiguen. Así que persisten, perdón. Así que es importante tener ese diálogo con las autoridades de que también en esos campamentos, en esas áreas donde hay personas concentradas, se tomen todas las medidas necesarias de higiénicas para evitar que haya este tipo de contagios y también considerando que no es que necesariamente las instituciones o los servicios de salud estén operando al 100%, sino además tienen esta carga del COVID, entonces hace mucho más difícil el acceso en ese sentido. Así que esto en torno a los contextos de guerra, en torno a los conflictos armados, pero sucedería lo mismo en una situación en América Latina o en México. ¿Qué sucede con estas situaciones en contextos de violencia? ¿Cómo podemos observar esta situación? Así que lo primero que tenemos que considerar, y estoy seguro que los que nos observan tienen claridad en este sentido, es que ya no estamos hablando de derecho internacional humanitario, sino estaríamos hablando de derechos humanos. Así que también quisiera compartir esta reflexión de que los migrantes, incluidos los refugiados, los familiares de personas desaparecidas, las personas sin hogar, los detenidos, los adultos mayores, los trabajadores de la salud y las personas con enfermedades crónicas son particularmente vulnerables en esta emergencia. Y esto justamente a la luz de situaciones donde no hay conflicto armado, sino situaciones donde hay una violencia que va generando consecuencias humanitarias, pero que esos mismos grupos se van a sumar todavía un mayor elemento para prestar atención por parte del Estado, por parte de las organizaciones que trabajamos en prestar este tipo de ayuda y buscar las medidas más favorables a esto. Así que, ¿qué es lo que nos han dicho? Para empezar con un ejercicio muy rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos han dicho las autoridades que tenemos que hacer para evitar el contagio del COVID? Primero es, quédate en casa, lávate las manos, mantén una sana distancia. Si presentas algún tipo de síntomas, aíslate o, dependiendo del caso, repórtate con tu médico. Eso son, de forma general, parte de las medidas que las autoridades nos han pedido que tomemos en cuenta. Ahora, creo que eso lo entendemos nosotros de una forma adecuada, bien, es claro, y creo que no es tan difícil de seguir. Ahora, pensemos en esas mismas medidas solicitadas a una persona que está migrando. Y voy a volver a repetir las medidas. Quédate en casa. Lávate las manos constantemente. Mantén una sana distancia. Si tienes síntomas, aíslate. O si no es la situación, pues repórtate con un médico. ¿Cómo creen que un migrante, una persona en situación de migración, va a poder cumplir con estas recomendaciones del gobierno cuando su esquema de vulnerabilidad es tan alto? Entonces, donde no puede cumplir recomendaciones tan sencillas para los ciudadanos, casi que de a pie. Entonces, hay unos elementos para
compartir sobre la reflexión en este sentido y que con eso estaría yo ya concluyendo esta intervención. Primero de ello, hay que tener claro que hay una vulnerabilidad en las personas migrantes, porque además de estar con un riesgo como cualquier otra persona de contagiarse, para ellos es mucho más difícil acceder al sistema de salud gubernamental o de asistencia. Además de que pueden ser víctimas de violencia o pueden ser también víctimas de alguna discriminación al momento de ser excluidos por los servicios. Y algo muy importante, la presencia de migrantes no genera un mayor riesgo de contagio en la comunidad. Ellos están tan expuestos al virus de igual manera que los nacionales de cualquier otro país. Eso es muy importante de mencionar. Hay una responsabilidad compartida, tanto de las autoridades de origen, tránsito y destino, así como de la comunidad internacional. No es solamente de quien recibe, no solamente es del país de origen, sino de toda la cadena para poder atender este desafío en cuanto a la necesidad de atender y apoyar a la población migrantes. Informar, informar, informar. Hay una necesidad de dar esta información a los migrantes, buscar qué servicios hay disponibles para ellos, presentárselos y que ellos puedan tomar la decisión informada de si continúan su viaje o suspenderlo temporalmente. Eso ya es una decisión, pero tienen que tener la información a la mano. ¿Cuáles son esas medidas de prevención de contagio, tanto en los albergues como en los centros de cuarentena para las personas que han sido deportadas o que han sido llevadas a su país de origen? Pues son de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El establecimiento de esos protocolos tan importantes como en cualquier otra instalación o centro de detención, pues algo muy similar para evitar estos contagios. Como ya lo mencionaba el doctor Trujillo, muchos de las personas migrantes que regresan de Estados Unidos, pues muchos de ellos llegaron ya con portadores del virus. Entonces, todas estas medidas en los centros de aislamiento donde llegan o al momento de que son recibidos en sus países de origen, pues son muy importantes tener esas medidas de prevención. Otro tema, muchas veces los estados pueden tener estas medidas restrictivas para, además de cerrar fronteras, pues negar el acceso a los migrantes a la oportunidad de solicitar asilo. Así que esto no es una medida que se pueda justificar, dado que por un tema de salud no se pueda atender este principio internacional, este principio del derecho, que es el principio de la no devolución. Si hay un riesgo, si hay un temor fundado por parte del migrante en torno a que puede perder la vida o que está en riesgo su vida al momento de regresar a su país, pues el principio de no devolución y el proceso de pedir asilo continúa a pesar de que haya una contingencia de salud, como sería el caso del que estamos hablando. Y posiblemente ya uno de los últimos puntos es el tema del uso de la fuerza. La policía y las fuerzas armadas que están a cargo de estos controles migratorios y fronterizos, pues tienen en todo momento que estar respetando los derechos de las personas. Así que el uso de la fuerza siempre como medida excepcional, como último recurso y obviamente tomando todas las consideraciones del caso sobre la vulnerabilidad. Así que tal vez concluiría diciendo que el COVID-19 nos hace ser testigos de ser testigos de la historia, donde vamos a presenciar un mundo antes y un mundo después de esta pandemia. Así que muchas cosas habrán cambiado, pero para las personas que se ven afectadas por los conflictos armados o en el caso de los migrantes, el panorama posterior a la pandemia no va a ser mucho más alentador.
va a seguir siendo con condiciones complicadas, con consecuencias humanitarias que se van a agravar y que pues es importante que los que nos escuchan, los que están seguramente ahora compartiendo y pensando cómo pueden apoyar y ayudar en esto, pues es eso, ¿no? El conocer estos temas, el poder informarse y analizar, porque al final ustedes son los líderes del mañana que pueden tomar esas reflexiones y esa toma de decisiones para ayudar siempre a los más vulnerables. Así que eso sería mi participación. Agradezco mucho su atención y quedo pendiente a sus preguntas. Es cuanto. Estamos esperando a la moderadora, pues mientras, Miguel Ramírez, voy a aprovechar yo y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le parece bien? Gracias, doctor, por ¿Cree favor. que, cree usted que ahora, lo ha dicho muy bien y yo creo que son muchos los que estamos de acuerdo, estamos viviendo un momento histórico realmente? Un momento histórico donde además se están tomando decisiones día a día, de ahí la incertidumbre que hablaba también Pedro Trujillo, que realmente no sabemos cómo van a quedar varias cosas. Además, hemos visto cómo yo creo que tengo la percepción que hemos vuelto otra vez a los nacionalismos, cuando realmente deberíamos de tener una respuesta global, porque el problema es realmente es de todo y nos estamos yendo no tanto a políticas globales, como tendría que ser la educación, la sanitaria, etcétera, y nos vamos yendo como cada país va cogiendo la pandemia y está utilizando ciertas políticas sanitarias, económicas, de seguridad, sin tener en cuenta al país vecino. ¿Cree usted que en este momento histórico, cuando realmente nos asentemos para este momento de incertidumbre, ha llegado el momento de llegar a hacer una política globalizada con lo que pasa con los inmigrantes a nivel internacional? Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo creo que es un tema muy, muy importante discutir. Como seguramente sabrán, el Pacto Mundial para la Migración fue un producto de hace un par de años donde buscaba precisamente crear estos elementos de una migración regulada, segura, para que fuera una responsabilidad no solamente de los países de origen receptores, sino realmente de la comunidad internacional. La migración no puede y no debe de ser solamente un tema de un Estado, tiene que ser una respuesta global. Ojalá podamos encontrar formas para fortalecer este tipo de mecanismos u otros a nivel tal vez regional para poder fortalecer este tema. Algo que estamos viendo es que la migración con o sin pandemia va a continuar. Con o sin pandemia va a continuar. Realmente, eh, eh, mire, y es que los riesgos que enfrentan los migrantes, y ya también lo decía el doctor Pedro hace unos momentos, ¿no? Es una gripe, ¿qué me puede pasar, no? O sea, no puede ser peor a que me roben, a que me violen, a que me secuestren. Entonces, pues puedo luchar contra
una gripe que está por ahí y que asusta a medio mundo. Entonces, yo creo que la migración no va a cambiar posiblemente. Vamos a tener distintos tipos de flujos, distintos nuevos mecanismos, y sí creo que es un buen momento para poder avanzar en este sentido y reflexionar cuáles son las responsabilidades de todos los actores, de todas las autoridades y de las organizaciones, encontrar una mejor forma de poder responder ante esta situación. Mira, ya que has abierto, César, el debate, que bueno, ¿verdad? Mientras viene la moderadora, nos moderamos nosotros. Perdón. Ya está la moderadora. Ya saben que estamos a un clic de distancia y les quise demostrar que efectivamente en un clic de distancia aparecemos y desaparecemos. Lo bueno es que es por situación de tecnologías. Bueno, y no por falta de ganas. Perdón, adelante, ya los interrumpí. No, estábamos haciendo preguntas entre nosotros, producto de que te estábamos esperando. Si hay alguna dinámica tuya, dale, y si no, pues hay algunas preguntas. Muchas gracias, Miguel, el doctor Miguel. La verdad es que deja muchos puntos de reflexión, porque sí, efectivamente, no estamos en una guerra, pero aún aunque no estamos en una guerra por el derecho internacional humanitario, pues sí forma parte de los derechos humanos y creo que tenemos básicamente los mismos problemas para los migrantes. Y no para los migrantes, también hasta para los ciudadanos, porque yo me quedé pensando cuando dijo la situación de los prisioneros. Aquí en Jalisco tenemos contaminados de COVID en las cárceles. No sabemos cuál sea su situación de aislamiento, no sabemos cuál sea el tratamiento. Ya hay algunos que ya parece que han salido de la crisis, pero se supone que estamos en un entorno controlado. ¿Qué pasa cuando no está controlada la situación de los migrantes? Y además yo aplaudo la participación, y siempre lo he hecho, de la Cruz Roja Internacional, porque sabemos que ha sido de las que ha pugnado por los pactos para la integración y el cuidado de los migrantes, el Pacto Internacional de los Migrantes, que es para efectos precisamente de respetarles estos derechos humanos y darles una buena condición. Y sí, es muy fácil decir, quédate en casa, no te acerques, Susana, a distancia, pero ¿qué pasa cuando no es tu país, cuando nadie te conoce? Cuando bien lo dice usted y lo decía el doctor Pedro Trujillo, hay una estigmatización de la propia sociedad al lugar en donde llegan, pero hay quien les da ayuda, que generalmente son las asociaciones civiles, o una que otra persona que le interese ayudar de manera altruista, pero la mayoría también tiene miedo. Entonces, o tiene miedo de contagio, o tiene miedo de que les vayan a hacer algo, que vayan a cometer un delito por esa estigmatización, o simplemente, pues, con lo que partíamos, por discriminación, por xenofobia, por no ser parte de nuestro propio entorno. Entonces, pues no, efectivamente no hay que discriminar, hay que ayudar. Yo creo que si todos nos damos la mano, como dice Cáritas, no habrá manos pidiendo pan, pero aparte, todo el que da, recibe. Y esto es un bien común, es una cadena de favores, y creo que en este tiempo, como lo decía el doctor César, pues no tenemos que ser los mismos, tenemos que cambiar, tenemos que ser más humanos. Y si después de esto seguimos siendo las mismas personas y no cooperamos, vamos a tener un problema más grave, dejando en el tintero que nuestros médicos, que son los que nos están ayudando en nuestro país, están sufriendo muchas discriminación, no obstante de que son nuestros héroes anónimos y son los que nos están ayudando. Y no son migrantes. Ahora imaginemos qué es lo que pasa con los migrantes. Pues muchas gracias. Empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas, que esta primera pregunta, precisamente por eso me desconecté, porque al estar buscando en mi buzón, pero no pasa nada. Aparece una pregunta de Juan Héctor Marín Meléndez, que dice, esta va para los tres porque no pone a quién, y ustedes me dicen quién la quiere contestar, o si quieren contestar los tres. Dice, ¿cómo puede garantizar el Estado de derecho de los migrantes y personas en tránsito de libre desarrollo, a personas en tránsito de libre desarrollo a la salud? Dice, de libre desarrollo a la salud.
cuando ocurren complicaciones como estrés postraumático, depresión o intento de suicidio. ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, creo que estaba para el doctor César Girar. Dice, ¿cómo les podemos ayudar en primera instancia? Y quien quiera contestar, adelante. Dice, ¿cómo podemos ayudar? En España tenemos un sistema sanitario que es bastante bueno, donde se protege la salud no solo a todos los ciudadanos españoles, sino en una sanidad universal. Por lo tanto, cualquier migrante se le va a atender. Y tenemos que recordar incluso que la salud entendida como ese bienestar físico, psíquico y social, por lo tanto, también va a tener la atención psicológica que requiera. Sí que no siempre es total, porque si no faltaríamos a la certeza y a la verdad. Ahora va a salir como consecuencia del coronavirus, han dicho para junio, una paga para todas las personas con falta de recursos, pero sí que se pide que por lo menos estén un año residiendo en España, por lo que sí que vemos otra vez esa estigmatización, esa discriminación hacia personas que están ahora, y más cuando lo he dicho así de pasada, pero aparecía en los centros de internamiento de extranjeros se han vaciado como consecuencia del coronavirus, y yo creo que son las personas que realmente necesitan ahora mismo ayuda, porque es una pandemia globalizada, vivimos en un mundo globalizado, las migraciones, como se ha visto aquí, van a seguir, por lo tanto tiene que haber unas políticas económicas y cuanto menos sanitarias para las personas, y no tenemos que olvidar esa rama de la salud mental de la persona. Sí, le pedimos al doctor Pedro Trujillo, muchas gracias doctor, le pedimos al doctor Pedro Trujillo su participación, por favor. Bueno, vamos a ver, en ciencia política hay dos teorías fundamentales. La teoría de dos teorías de relaciones internacionales. El realismo, que viene a decir que las cosas son como son, y el idealismo, que viene a promover cómo serían las cosas. Esto no es nada nuevo. Hay países más realistas en su política y hay países más idealistas. Bueno, yo aquí quiero ser realista porque, aunque uno sea idealista, ciertas situaciones te aterrizan de golpe y te aterrizan. Aquí no se ha hablado, o se ha hablado muy poco, de algo que era normal en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra mundial, que es la medicina de guerra. Y así han trabajado los países. ¿Qué es lo ideal? Pues César lo ha dicho. ¿Para qué vamos a ampliar lo que él ha dicho muy bien? ¿Qué es lo real? Que las sanidades de los países más desarrollados, y Europa es un ejemplo, han colapsado todas. No digamos la de los países americanos, vemos Ecuador y otros, han colapsado. Cuando la sanidad colapsa, como otras cosas, entra en medicina de guerra, que es un concepto que nadie quiere hablar porque es muy drástico, es muy realista, y menos un político le va a entrar a discutir esto. ¿Y qué es la medicina de guerra? Bueno, ustedes lo ven en esa película tan bonita de Pearl Harbor, en la que hay una enfermera en la puesta del hospital con un pintalabios que en la frente del herido va poniendo sí o no. Hay alguien que fija un criterio. ¿Sobre la base de qué? Del que tiene más probabilidades de sobrevivir. Eso es medicina de guerra. Sé que es duro, sé que es confrontativo, pero eso es una realidad que en los ejércitos se ha estudiado como asignatura por años y se sigue estudiando. Cuando un hospital tiene 20 camas de intensivo, caben 20 enfermos. El 21 ya no entra. Y alguien tiene que decidir entre el 21 y el 22, o entre el 20 y el 21, ¿cuál de los dos va a ocupar eso? Y los criterios, pues podemos divagar sobre ellos, pero creo que hay criterios que no se escapan a la percepción o a la comprensión de la lógica que cada uno de nosotros igual emplearía. Criterio número 1, el que más probabilidades tiene de salvarse. Criterio número 2, el más joven. A lo mejor habría algún criterio de género, no lo sé. Y el criterio localista. Sálvese un mexicano antes que un hondureño. Yo sé que esto es muy duro, tirarlo así, pero esto ha pasado en Italia, esto ha pasado en España,
Y esto está pasando en muchos países donde hay que seleccionar. Con lo cual, la pregunta que hace la persona es que en la medida que se pueda hay que seguir el criterio de César, por supuesto, atender a todo el mundo. Pero el problema es que en una situación de emergencia algunos países no pueden atender a todo el mundo y hay una realidad insoslayable que se aplica. Esto ha pasado en muchos países europeos. Muchas gracias, doctor. Doctor Miguel, ¿usted tendría alguna aportación al respecto? La puedo tal vez sumar en las siguientes respuestas de las preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias. Denise nos dice, excelentes ponentes, gracias por darnos su conocimiento, los felicita. Daira Arana nos dice, ¿qué consideraciones tiene respecto de que varios estados han referido estar en guerra contra el virus? Y en esta misma pregunta hace dos. ¿Por qué nos dice? Contra el virus. Y como efecto, ¿y cómo afecta esto la situación de la migración como una amenaza a la seguridad nacional que se tiene en diversos estados? Repito, dice, ¿qué consideraciones tienen respecto de que varios estados han referido estar en guerra contra el virus y cómo afecta esto a la consideración de que la migración como una amenaza a la seguridad nacional que se tiene en diversos estados? Mire, yo puedo responder porque nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los que ha dicho que estamos en guerra. Puede ser una guerra sanitaria, una guerra emocional. Jurídicamente, obviamente, no es una guerra. Yo creo que ya en Francia metió la pata cuando declaró la guerra al Estado Islámico, en la lucha yihadista, porque para que haya una guerra, un Estado reconocido mundialmente, se habría que declarar un Estado. Francia, el Estado Islámico no es un Estado reconocido institucionalmente, por lo tanto es un sesgo y una guerra contra un virus tampoco es. Es una guerra donde el campo de batalla es la psique humana y donde, si somos realmente inteligentes, lo podremos vencer. ¿Va a haber consecuencias a los migrantes? Pues obviamente vamos a enfrentarnos a una realidad que verá, lo ha dicho Pedro Trujillo, hay un colapso en las camas. En España han sido más 27.000 muertos, creo que llevamos ya, más casi 300.000 contagiados. Gente ha muerto en las residencias de la tercera edad que han sido los grandes afectados. Ahora estamos en una etapa donde estoy yo ya de fase 1, que ya puede salir un poco a la calle, estar las terrazas, pero donde ya vemos una discriminación y unas fronteras con pueblos hermanos, con municipios de al lado donde no podemos trasladarnos, donde se ha visto que las personas tienen que estar en cuarentena, cualquier inmigrante. Entonces, si cualquiera de vosotros que viene a España tiene que estar en cuarentena durante 15 días. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Obviamente no pueden estar en un hotel, por lo que y los centros de internamiento de inmigrantes están extranjeros, por lo tanto son víctimas invisibles donde no se van a tener en cuenta, obviamente. Muchas gracias, doctor. Doctor Pedro. Sí, solo voy a acotar algunas cosas, o extender, mejor dicho, algunas cosas que César ha comentado. El concepto guerra jurídicamente no es aplicable, pero a casi nada. La guerra está claro lo que es. Pero desde que el señor Bush, creo recordar, que dijo aquello, My Fellow America, we are at war, la guerra contra el terrorismo, el concepto guerra se emplea para volcar una percepción, un sentimiento total de lucha plena contra lo que se especifica. Entonces aquí el concepto guerra contra el virus es, bueno, vamos a poner todo lo posible, que es la guerra, para luchar contra la epidemia. Es más una semántica que se emplea que una realidad jurídica. Eso lo ha dicho César muy bien. El tema está en que yo antes he expuesto la falta de equilibrio entre el derecho y la protección. El ser humano se une por protección. Vivimos en comunidades fundamentalmente por protección. Y obviamente Maslow lo deja claro, lo primario es la protección. Luego, cualquier gobernante que ahora en un documento sobre seguridad nacional diga, y lo va a decir, las pandemias, las epidemias, las plagas, que ya estaban en algunos manuales,
vienen a ocupar en el siglo XXI junto con la lucha cibernética, las redes y el ciberespionaje, un protagonismo, tiene sentido. Si esto lo alimentamos con esta teoría, verdad o mentira, no vamos a entrar en eso, de que China, junto con científicos norteamericanos, elaboran un virus y estamos en la cuarta generación de la guerra biológica, es evidente que esto se va a plasmar en las iniciativas de seguridad de los estados y lo vamos a ver más temprano que tarde como una amenaza y evidentemente todo lo que se conlleva. Si el 9/11, y termino, nos hizo adelantar 3 horas a los aviones, pasar 60 controles, no puede uno ni respirar ya en el avión, los cubiertos son de plástico, ya no dan comida, es decir, hemos visto el 9/11 a lo que nos llevó, no digamos ahora el coronavirus o las epidemias a lo que nos puede llevar, podemos ir a la locura, habrá que ver cómo se desenvuelve todo. Muchas gracias, doctor. Doctor Miguel Ramírez. Sí, muchas gracias. Gracias a la pregunta de Daira Arana. Y sí es siempre importante hacer esta reflexión en torno a qué tanto se utiliza este concepto de guerra, como ya habían mencionado los doctores, ¿no? De una forma tal vez ya muy común, ¿no? Posiblemente con los antecedentes ya mencionados, pero se utiliza prácticamente para todo, ¿no? Hasta declarar la guerra a la hambruna en muchos contextos para poder hacer frente a estos desafíos que tienen los estados para atender una situación muy particular. Nosotros como organización humanitaria creemos que hay que tener mucho más cuidado con el manejo de estos términos, dado que las palabras tienen efectos, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que muchas veces el hecho de este tipo de desafíos para los gobiernos son superados por sus estructuras civiles, muchas veces son llamadas las estructuras militares para poder atender y auxiliar a este tipo de situaciones, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Hasta también hay guerra contra el analfabetismo. Entonces, muchas veces estas estructuras militares son las que llevan a cabo estas acciones y pues les permiten entrar y trabajar en este tipo de funciones. Así que simplemente es que hay que tener cuidado. La guerra es una situación muy, muy compleja, muy difícil. No es que todo sea una guerra hacia o para o contra. Así que tiene que haber esas medidas, esas reglas claras para que en este caso la gente pueda entender esas sutiles diferencias. Y en torno a la migración como una amenaza a la seguridad nacional, definitivamente muchos estados observan a la migración como una amenaza a la seguridad, lo cual es una posibilidad y es una situación que cada estado va a determinar a la migración como la determine, pero también es importante que no solo la encasillen o no solo encasillen a la migración como un tema de seguridad, también es un tema de humanidad, también es un tema que involucra muchos otros aspectos que sería incorrecto y sería muy, muy difícil de observar y atender de forma adecuada con todas las responsabilidades internacionales que hay adquiridas por los propios estados de ver el fenómeno, de ver la situación solamente desde un aspecto de seguridad. Sí, definitivamente es una responsabilidad de cada estado verlo como así lo mejor determinen, pero hay otras aristas y repito, y desde nuestra perspectiva, el tema humanitario, el tema del respeto a las condiciones de estas personas, tampoco puede dejar de verse. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, creo que por tiempo haremos llegar las preguntas muy interesantes. Los felicitan por sus ponencias y pues nos quedamos con una reflexión. Tenemos que pensar en los migrantes, tenemos que pensar en todos. Como lo dijo bien el doctor Miguel, hay muchos grupos vulnerables y todos necesitan ayuda. Nelson Mandela decía,
Una nación no debe juzgarse por cómo trata a los ciudadanos con una mejor posición, sino por cómo trata a los que no, a los que tienen poco o nada. Entonces, aquí nos tenemos que poner en esa posición. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Pues como nación, como Estado y como personas, porque eso lo podemos llevar a nuestra casa. Entonces, hay que ayudar a todos. En nombre de mi rectora, la maestra Claudia Robles Morales, les agradezco infinitamente que hayan participado con nosotros en este foro. En nombre del presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, licenciado Trinidad Padilla López, les damos un agradecimiento por dejar sus conocimientos, porque la comunidad que nos está escuchando está aprendiendo, y que nos dejen en la mesa esas situaciones que tenemos que contemplar. Siempre respetar los derechos humanos, siempre tener en cuenta el derecho internacional humanitario y desde luego estudiarlo, porque no basta nada más conocerlo, hay que estudiarlo para poderlo aplicar. Les doy un reconocimiento en nombre de la red por participar en este evento, este panel científico de Derecho Internacional Humanitario y Migración ante una situación de emergencia sanitaria. Ya se los haremos llegar en físico, pero saben que tienen nuestro reconocimiento y nuestro abrazo, y pues estoy sumamente agradecida con ustedes y despedimos esta transmisión agradeciendo a todo el público que nos hizo presente, que nos dio seguimiento a través de esta plataforma. Saben que estamos trabajando como red precisamente para que en esta época de distanciamiento social, pues estemos cerca a través de la tecnología, con solo un clic de distancia, y me despido con el lema institucional de la universidad. Enseñemos el buen camino a la juventud. Muchas gracias y buenas tardes. Que tengan buen día. Muchas gracias. Ya apagué la grabación. Gracias, Miguel, César. Y... Muchas gracias, doctor Igualmente. Miguel. Gracias, César. Muchas gracias a todos por su participación. Sí, ¿no? Ahí Gracias. el doctor César que entró al quite ahí, de repente dijimos, bueno, ¿dónde está? ¿Sabes qué? Me quedé sin internet, como hecho la adrede. O sea, ya cuando está uno en todo, estamos a un clic de distancia, pero siempre... César se volvió moderador ad honorem, ahí lo tiene. Sí, no. Agarró gracias, el por mouse. eso lo quiero. Doble reconocimiento para él. Un reconocimiento para él. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco infinitamente. Un placer, César, Miguel, muy amable de vuestra parte. Muchas gracias. Que estén todos bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Cuídense mucho, por favor. Igualmente, que tengan buen día. Buenas noches, Muchas doctor gracias, César. Carlos. Usted, doctor Pedro, ¿qué son? ¿Tardes, días? Ya se fue. Bueno, hasta luego. Tardes. Él tiene una hora menos que México. Bueno, gracias, que estén muy bien. Venga. Chao.